Comunicación telefónica vía WhatsApp, creo, con Juan Carlos Alderete, que es diputado de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Bueno, siempre que lo llamamos y lo convocamos está para charlar y conversar con nosotros. Bueno, estamos a una semana de la elección de un nuevo presidente, a una semana también de que asuma el presidente electo. Y bueno, ahí hay una incertidumbre generalizada, mucha gente con expectativa positiva, otra gente con cero expectativa positiva y un país en el medio esperando respuestas, sobre todo al bolsillo, ¿no? Porque también hay que decirlo, digamos, lo que hemos vivido hasta acá con 170% de inflación no ha sido lo mejor. Hola Juan Carlos, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Siempre un placer charlar contigo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, gracias por estos minutos con Radio Sónica. ¿Cómo has vivido la elección del último domingo y cuáles son tus expectativas para lo que se nos viene? No, por supuesto que fue un golpe durísimo que se recibió en las elecciones del día 19, ¿no? Un golpe durísimo porque allí se vio también todo lo que sucede cuando hay elecciones, que a los dirigentes le puede salir lo mejor, pero también le sale lo peor de cada uno de los dirigentes. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho de lo que han dicho que van a jugar que para que realmente no cambie nuestro país, porque nuestro país estaba en peligro, bueno, que coincidía con muchos de nosotros que lo que veníamos diciendo antes, han jugado en contra. Y en eso han jugado en contra, se ha visto con mucha claridad en los números, ¿no? Ujú. Sí, se ha visto también en las campañas. Nuestra organización tiene presencia en todo el país. Dirigimos gremios, inclusive estatales y de la actividad privada. Es decir, no es que no conocemos, no es de lo que estamos hablando por hablar. Es decir, hay localidades que realmente han jugado con todo a favor de Milei, a favor de este programa y de esta propuesta que hace Milei. Es decir, y bueno, es decir, quedó clarísimo. Creo que tiene que haber una profunda autocrítica, reflexionar, todo el campo popular, ¿no? Porque Ujú. también en eso no puedo sacar el pie del plato. Las organizaciones sociales también tenemos que hacer una reflexión y también tenemos que autocriticarnos si es que nos equivocamos y en qué nos equivocamos para corregir esas equivocaciones, porque lo que tenemos que enfrentar es durísimo, ¿no? Es durísimo lo que se viene por toda la propuesta que ha hecho y que realmente ha sido por primera vez, han dicho lo que van a hacer a la sociedad y la sociedad eligió eso, ¿no? En su ¿Sabés, mayoría, no sabés que todo. lo que vos decís, Bueno, lo que vos decís, Juan Carlos, es muy interesante de analizar, digamos, esto de la autocrítica, porque, qué sé yo tal vez me paro desde una posición de una persona de clase media que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que soy sumamente empático, soy rosarino, soy del interior, o sea que soy sumamente empático con el reclamo de las organizaciones sociales, porque sé que están en la calle luchando por compañeros que no pueden claramente no llegar a fin de mes, sino realmente no ver satisfecha en gran cantidad de, de cosas sus expectativas de vida, desde la educación hasta lo económico, hasta, no sé, pensar, por ejemplo, en un viajecito de vacaciones, eso está clarísimo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué gente que por ahí tiene esa misma empatía y ha tenido a lo largo de los años con lo social, este es un país que ayuda impresionante, inmensamente, no ha tenido esa empatía, digamos, con las organizaciones sociales y con también gobiernos que por ahí podían empatizar más con lo social que por ahí no el gobierno de Milei? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué se hizo mal? Tal vez, por ejemplo, pienso en los cortes, saco la palabra molestando, tal vez perjudicando a lo mejor en algún momento al que va a trabajar. No sé, pienso y te lo traslado, porque es interesante lo que vos decís. no, desde hace mucho tiempo nos vienen descalificando permanentemente. Parecería de que cuando hay crisis en un país como el nuestro, los culpables son los que no tienen trabajo, las que están pasando mal, los desocupados. Es decir, y así esas descalificaciones fueron penetrando en parte de la sociedad, justamente porque para la lucha de pobre contra pobre. Claro, Es decir, yo me cansé de explicar claro. al sindicalismo, inclusive yo vengo del sindicalismo Sí. también, explicándole a los trabajadores formales cuando se ponían mal, se enojaban, y decir nosotros, trabajadores formales, nos sacan a nosotros para darle a esos vagos que no hacen nada, planeros y todas esas cuestiones, que queda clarísimo de que no es así, pero para convencerlo es decir, no es de tu plata que se paga, es el Estado que no está cumpliendo el 14 bis de la Constitución, que dice que el Estado debe garantizar trabajo, vivienda, salud, educación, y a mí no me está garantizando nada. Por lo menos percibo
esta ayuda, y a través de esta ayuda, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una contraparte también para eso, ¿no? Es decir, que el que cobra el programa social tiene que haber mínimamente una contraparte de vuelta de lo que está percibiendo del propio Estado, ¿no? Pero bueno, fueron mucho tiempo de que vienen descalificándonos. Si yo recuerdo inclusive las descalificaciones que nos hacían en el 2001, hasta que le tocó la clase media. Cuando le tocó la clase media, allí por eso surgió esa consigna: piquete, cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Exacto. Es decir, lamentablemente esta política y este programa que tiene el gobierno electo, realmente yo entiendo de que el primero que van a pagar esa consecuencia y ese ajuste van a ser la clase media, lamentablemente, ¿no? Y bueno, decir, que es interesante, obviamente la clase media, está claro, y Milei llega al poder, digamos, con una palabra que es el tema de la casta. Y yo analizaba esto de la casta política, y por suerte, si querés, para mucha gente, existe un sistema democrático que, si querés, se pudo sacar a parte de la casta política de encima, con el discurso de Milei. Ahora, la pregunta es cómo te sacás a la casta empresarial de encima, es decir, esos que han financiado ahora, por ejemplo, el viaje de Milei, que le ponen sus ministros, que forman la política económica, y se me viene a la cabeza un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, donde decía que solamente el poder político manejaba el 20% de lo que podía suceder en Argentina, ¿no? No, bueno, justamente todo lo que seguramente son alguna gente reflexionada que votó a Milei, que contra la casta, contra la política, porque también fue una política que se dieron de meter esa idea contra la política. Y tiene razón la gente de estar contra la política, porque la política, uno entiende, yo por lo menos tengo la concepción de que la política tiene que ser para resolver el problema de la gente. Y no se le resolvió el problema de la gente. Entonces, eso contra la política, pero justamente que lo que ya suenan como para tener ministerio, estar dentro del ministerio, gente que ha estado antes y que realmente ha hecho una estafa enorme a nuestro país, y que realmente, bueno, Caputo es uno de ellos, que permitió la fuga de 30.000 millones de dólares del préstamo que ha hecho, el último préstamo que ha hecho al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Macri, ¿no? Solo hay que leer Wikipedia, no les pido más, lean Wikipedia, o sea, nada más. Ponen Wikipedia quién es Luis Caputo y qué hizo en el gobierno de Macri, y está, o sea, no necesitas ir a buscarlo a la biblioteca británica, ¿no? Exactamente, y hay negocio, porque justamente aquellos trabajadores desocupados, organizaciones sociales, voy a cumplir el mandato ahora el 10 de diciembre, después que estoy ahí en la puerta para entrar a algún corrimiento que haya de diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, porque entraron 16 y yo estoy en el lugar 17, ¿no? Pero todos los proyectos que he presentado, inclusive me siento un poco mal, porque jamás el gobierno ha intentado tratar alguno de esos proyectos. Es decir, yo entiendo de cómo recuperar los resortes clave de la economía. El último que he expuesto, ya hubo debate y hubo descalificaciones también allí, para que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. No se entiende cómo todavía no se hizo eso, no se entiende, porque además no se toma y no termina cotizando como commodity. Exactamente. Es decir, acá hay 2 fábricas de litio ya instaladas, una en la Facultad de Ciencias Naturales en La Plata y otra en Santiago del Estero. Es decir, ¿por qué nosotros no agregamos valor agregado a nuestra materia prima? ¿Por qué no el Estado tiene que tener el primer derecho de la compra de esas empresas? Yo no me estoy metiendo con otras leyes, que es el tema de la regalía, que también deberíamos discutir, el tema de la regalía, que no puedo entender de que Chile y Bolivia, la regalía en la minería se pague casi el 40% y en nuestro país el 3%. Es decir, se están llevando nuestra riqueza y nos están dejando migajas, y también la contaminación, porque tenemos que verla, y son otras leyes, ¿no? No estoy hablando del anteproyecto de ley que he presentado, que se crea que se declare el recurso estratégico el litio. He presentado inclusive de cómo entiendo de que hay que recuperar el control de nuestro río, del Paraná, es decir, y de allí la divisa que podría entrar a nuestro país. Es decir, bueno, estas cosas que siempre se cedió a los grandes, a los poderosos, y nunca se ha cedido, es decir, bueno, cómo se mejora la calidad de vida de los argentinos y argentinas, ¿no? En eso sí, el gobierno actual se tiene que hacer responsable de eso. Bueno, le preguntamos la última a Juan Carlos Alderete, que es siempre tan amable de darnos estas entrevistas aquí en Radio Sónica a nuestro programa. Omar Millalonco, por favor, adelante. Sí, Juan Carlos, te quería preguntar, digo, ustedes son de la Corriente Clasista y Combativa, digo, una organización que hoy forma parte
del Poder Ejecutivo. ¿Quién te parece, por ahí, llevándolo más al ámbito partidario, quién te parece que va a conducir hoy el peronismo, digo, y el Frente de Todos, bueno, extinto, ¿no? Hoy Unión por la Patria, porque, digo, hay como muchos interrogantes de lo que puede llegar a pasar y no está muy claro hoy quién es el protagonista o quién va a dirigir todo este movimiento tan grande, este gran frente. Tiene que haber una profunda autocrítica en la propia dirigencia, en el Sí, PJ, en todos los del campo popular, ¿eh? Pero también allí también tiene que hacer pesar los números y tiene que hacer pesar cómo se ha jugado. Es decir, no puede ser de que la política abandonó a la gente. Y por eso el enojo de la gente. Es decir, es producto de la rosca por arriba, de ocuparse por arriba y no ir y hablar y ver la realidad que está pasando y sucediendo en la gente, ¿no? Es decir, y cómo resolverlo, no solo ir a verlo, sino cómo resolverlo. Y en eso, por supuesto que esa idea contra la política entró en la gente justamente por eso, que la política abandonó a la gente, ¿no? Sí, coincido. Y tal vez es contrafáctico, ¿no? Porque ya pasaron 4 años, pero tal vez esa desconexión, si nos ponemos a pensar, empezó en la pandemia, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, donde obviamente hubo año y medio de una ventana muy cerrada, donde la gente vivía su realidad y a mucha gente se le decía hay que quedarse en casa y sin embargo, digamos, por atrás había un 50 o 60% de la economía no formal que tenía que seguir subsistiendo. Entonces vos decías, a mí no me llega, más allá de lo que fue el IFE, digamos, sí, política que al principio se intentó, es muy interesante lo que está diciendo, y es tirarse 4 años para atrás, ¿eh? totalmente. No, exactamente, y que las organizaciones sociales, los clubes, todo lo demás, de cualquier religión también han jugado un rol tremendamente importante en medio de la pandemia, ¿no? Exacto. Porque esa ha sido la solidaridad que la gente recibió, es decir, si no capaz que hubiese sido mucho peor. Y también debo decir que el gobierno también se dedicó a reestructurar todo lo que es el sistema sanitario, ¿no? Uh-huh, Porque ninguna obra social recibía el que se infectaba, ¿no? uh-huh. Sí, pero bueno, es decir, son cosas y hay cosas que se puede defender y hay cosas que no se puede defender de lo que la política que se ha dado el Ejecutivo en estos 4 años, ¿no? Juan Carlos, gracias por estos minutos, siempre tan atento. Un abrazo enorme, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, muy Bueno, buenos días. Juan Carlos Alderete, diputado de la provincia de Buenos Aires, uno de los referentes de la corriente clasista y combativas, pasó aquí por la mañana de Radio Sónica. De último momento